el Rey te invita a su casa real. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Hace algunos días, en nuestra primera edición, digamos así, de la semana, Domingo de Ramos, según la tradición católica, cristiana y católica, nosotros hablamos de la pasión del amor de Cristo en menospreciar la cruz, la vergüenza, los horrores, los dolores de la cruz, con tal de poder llegar a ofrecer su vida como una ofrenda perfecta al Dios y Padre, a fin de que sean perdonados nuestros pecados, a fin de darnos nueva vida juntamente con Él, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Estuvimos hablando de esas últimas horas llamadas la pasión de Cristo, esas últimas horas que Él vivió en esta tierra como hombre y que lo impulsó para ir a Jerusalén y morir en nuestro lugar en la cruz, sabiendo lo terrible que era semejante muerte. Ahora, en este domingo de resurrección, vamos a reflexionar y a meditar en cómo nosotros estamos respondiendo a esa pasión que tuvo Cristo por salvarnos. Se habla mucho en estos días, en estas horas de Semana Santa, acerca de la reflexión sobre la pasión que llevó a Cristo a salvarnos. Se habla mucho de los horrores de la cruz, pero poco se reflexiona acerca de cómo yo estoy respondiendo a ese amor. ¿Será que simplemente decimos, bueno, sí, lo hizo por nosotros, gracias Señor, ya era hora que nos salvaras? ¿O realmente lo que Él hizo y lo que se nos ha revelado a nuestro corazón revela la magnitud de ese amor y de que algo puedo hacer yo? No para pagar el sacrificio que Él hizo, no como una manera de retribuir con ciertos actos religiosos para servir a Dios y de alguna manera pagar en algo o en parte una salvación tan grande. No se trata de eso, porque desde el momento en que hacemos eso, comenzamos el proceso de volvernos religiosos. No. Sino, ¿cuál es nuestra reacción de corazón, de gratitud y de entrega a Él, que dio todo por nosotros? ¿Será que nosotros estamos dándolo todo por Él? ¿Será que vivimos a la altura de la revelación que tenemos de la muerte y resurrección de Jesús? Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Pero Él no solo dio la vida por quienes somos hoy sus amigos, Él la dio siendo nosotros sus enemigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree sale de esa posición de condenado a una condición de justificado. Sale de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. De tal manera amó Dios que dio su vida no por amigos, sino por sus enemigos. Juan el apóstol lo expresó de la siguiente manera: en esto consiste el amor, o en esto consiste el verdadero amor. Y acá se nos dice cuál es el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios y por eso vino a salvarnos,
no porque éramos sus amigos y teníamos un inconveniente ahí para estar en la eternidad con Él. No, 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 no. Sino que el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros primero y envió lo más precioso, lo más maravilloso que Él tenía, a su Hijo amado, como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esto está en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10. Por eso una de las cosas que hoy quiero centrar en este mensaje es qué respuesta estamos dándole hoy nosotros a nuestro Dios, quien habiendo podido destruirnos perpetuamente, sin dejarse de ser Dios y de ser justo, decidió conquistar el corazón de sus férreos enemigos, los que por mucho tiempo vivimos en alta traición para con Él. Y no solamente nosotros, sino la humanidad entera. Al mismo Adán salió a buscarlo cuando no lo encontró en el Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Porque se escondían de la presencia de Dios por su conciencia culpable, que sabían que le habían traicionado y fallado a Dios. El mismo Señor Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esos atorrantes que se habían perdido éramos tú y yo. No te creas que eras una monedita de oro que venía a buscar el Señor. No, ni para moneda de oro servíamos. Por eso en esto consta el amor de Dios, el amor verdadero, que es el amor de Dios, en amar al que no te ama. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así la gente de este mundo que no conoce a Dios? Pero el que quiere amar como Dios ama, tiene que amar primero. Y ir a buscar aquello que se ha perdido. Pero no por mi honor o para que a mí me vaya mejor. No, sino ir y buscar aquello que se ha perdido por amor a lo perdido. Tremendo. Romanos 5:8 dice: Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo Jesús su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¡Qué tremendo! El pasaje de hoy nos muestra, el pasaje que vamos a leer ahora en Deuteronomio 32, nos muestra cómo en determinado tiempo de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, Israel también recibió el mensaje de Dios y fue una nación escogida por Dios. Digamos, la iglesia del Antiguo Testamento era Israel. Ellos también recibieron liberación y salvación. De ellos también Dios tuvo misericordia. Pero vemos la actitud que ellos tuvieron para con ese Dios y nos da escalofríos, como dicen los brasileños, me da arrepiu, arrepiu. Nos da chucho ver cómo hizo Israel. Y estas cosas que se escribieron sobre Israel fueron escritas para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de ingratitud e ignorancia. Vamos a la Escritura. Deuteronomio capítulo 32, verso 1 al 6. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. Yo se los recomiendo porque es realmente revelador. Deuteronomio 32. Aquí está Moisés hablando de parte de Dios, o el Espíritu de Dios hablando a través de Moisés. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Quiera Dios que eso ocurra ahora. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves,
como lluvia delicada sobre plantas tiernas. Ay, Señor, cumple esto, por favor. Que mis palabras no caigan como lluvia sobre la piedra o sobre el desierto, que se evapora y es como que no hubiesen escuchado nada. Dios mío, que caiga en un terreno fértil, que caiga como el rocío, imperceptible, pero que empape a cada uno. Porque yo me temo, Dios, que mucho pueblo que se llama iglesia, que se llama cristiano, que se llama el Israel de Dios de este tiempo, están como el Israel del antiguo tiempo. Están pagándote a ti con ingratitud y viviendo una vida egoísta a espaldas tuyas, Señor, habiendo hecho lo que tú has hecho por todos nosotros. Por eso, Señor, estoy hablándole a tu pueblo en esta hora, pero estoy hablando contigo, porque mi corazón se identifica con esto. Y empezando por mí, Señor, queremos que no seamos como ese Israel, gente insensata e ingrata, que se apartó de ti después de recibir tantos beneficios. Y dice el versículo 3, proclamaré el nombre del Señor. ¡Cuán glorioso, qué glorioso es nuestro Dios! Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace Él es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él, qué justo y recto es nuestro Dios. Mis queridos amigos, lo que usted está pasando, si alguna injusticia está pasando, créame que no fue por la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo permite? Porque los seres humanos tienen libre albedrío. Porque los seres humanos tienen libertad de escoger entre el bien y el mal. Desde el primer hombre y la primera mujer que comieron del fruto del árbol del bien y del mal, así todos los seres humanos, a partir de ese momento, usamos nuestro libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Por tanto, si alguno hoy está en el lugar que está y hace lo que hace, probablemente, engañado o no, con justificaciones, probablemente esté por causa de haberlo elegido. No, yo no elegí que me pasara tal cosa. Hay cosas que no elegiste, pero tú puedes elegir cómo reaccionar ante esas cosas. Entonces siempre hay una elección. Por tanto, si se te ha revelado el Señor y la salvación, si hoy vives como vives, actúas como actúas, reaccionas como reaccionas, tienes para con Dios la relación que tienes por tu elección. Por tu elección. Note lo que dice el versículo 4. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Y el versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente del capítulo 32 dice, pero ellos. Aquí está diciendo cómo es Dios. Cómo es Dios para con su pueblo. Pero aquí pone en este versículo la otra cara de la moneda. Pero ellos. ¿Ellos quién? Su pueblo. ¿Cómo son ellos? Ellos se comportan de manera corrupta. Con Él. Es decir, corrupción significa tomar lo que es bueno y torcerlo de acuerdo a deseos egoístas para que sea malo. Ellos se comportan de manera corrupta, pervierten lo bueno de Dios y cuando actúan con tanta perversión. Y se pregunta a Moisés, ¿realmente son estos hijos de Dios? Son una generación engañosa y torcida.
y le pregunta al pueblo, quizás es la pregunta que nos hace a todos nosotros el Espíritu Santo hoy, ¿es así como le pagas al Señor? Pueblo necio y sin entendimiento. La versión Reina Valera dice, pueblo loco e ignorante. ¡Ay, Dios es amor! ¿Cómo nos va a hablar así? Dios no, cambia de canal, vamos a otra prédica. Ese predicador no está hablando. No soy yo. No te cambies de canal. No soy yo. No te vayas del dial. Es la palabra de Dios que te está confrontando. ¿Cómo le estás pagando al Señor los bienes que Él ha hecho contigo? No, yo a Dios lo amo y lo quiero mucho, mucho, mucho. Lo que yo odio y quiero partirlos con un hacha a los seres humanos. Bueno. Si es así, entonces, perdón. Pueblo loco e ignorante, dice la versión Reina Valera. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó, no te estableció en su reino? ¿No dices tú, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque algunos se escuchan, como el fariseo, se escuchan orar y dicen, pero yo soy un tipo bárbaro, con todo lo que oro y digo, yo me creo a mí, ¿no? No creo como Dios me ve y me revela a través de su palabra que soy. No, yo soy un tipo bárbaro. La prueba está. Escúchenme hablar y se van a dar cuenta lo bueno que soy. Pero no se trata de eso, es cómo Dios te ve. Que sin dejar de amarte y de revelarte cuán bueno es Él, te está diciendo, ¿y tú cómo estás reaccionando a ese amor con que yo te amo? Recuerdo una vez, estaba en mi trabajo, yo aún no estaba a tiempo completo en la obra, y trabajaba en una institución bancaria, y un hombre se acercó a mí en un momento, y me dijo, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor, además de trabajar acá, soy pastor, cuido las ovejas del Señor. Pastor, yo le voy a contar. Mientras tanto, en aquel tiempo, ahora no se puede fumar en lugares cerrados, ¿no? Mientras prendí un cigarro, dice, le voy a contar. Prendí un cigarro y empezó a contar todas las cosas que Dios había hecho con él. Hasta visiones le había dado. Y yo le pregunté en aquel momento y le dije, ¿y con todo eso vives apartado de Dios? Esclavos de vicios, destruyendo el cuerpo que Dios te ha dado para servirle. Porque nadie duda de lo que estás diciendo y que Dios ha sido tan bueno contigo. Pero ¿y cuál es tu reacción? A veces no nos damos cuenta y ponemos la mira solamente en la experiencia que Dios nos ha dado con Él, pero no nos fijamos, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra reacción para con Él? ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Por nuestras obras, por nuestros hechos. Entre otras cosas es cómo reaccionamos nosotros para con Él. Ahora escúcheme bien. Unos versículos más abajo, yo no lo voy a leer todo, les pido que ustedes lean, vemos cómo Dios comienza a detallarle a Israel su gran bondad para con su pueblo. Pero a mí me impacta lo que dice el versículo 15. O sea, leí hasta el 6, donde Dios lo trata en el 5 lo trata de pueblo loco e ignorante, generación engañosa, torcida, perversos, corrompidos, idólatras. Pero después sigue detallando la bondad de Dios para con su pueblo. Y en el versículo 15 nuevamente dice, pero Israel. ¿Se acuerda que en el versículo 5 dice, pero ellos? Entonces este capítulo 32 muestra el contraste en toda la bondad de Dios para con su pueblo en la tierra, y en un momento empieza y dice, pero ellos.
Y después dice, pero Dios los siguió tratando de esta y de la otra manera. Los cuidó, los alimentó, los sustentó, los abrazó, los consoló. Y acá dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y mire lo que dice, entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. En la versión Reina Valera, el texto dice, engordó Jesurún. Jesurún es un nombre profético refiriente a Israel. Engordó Jesurún y dio patadas contra Dios. Ah, no, si tú entrevistas a Jesurún, a Israel, al pueblo de Dios, lo entrevistabas en aquel momento y dice, Jesurún, ¿es verdad lo que se anda diciendo por ahí de que usted dio patadas contra Dios? Y Jesurún dice, no, esto es fake news. Nosotros vamos todos los días al tabernáculo de Moisés y llevamos nuestro diezmo y hacemos nuestros sacrificios y eso está todo ahí, usted lo puede ver en internet, así que eso no, son las malas lenguas. No, pero mire que Dios que habla a través de Moisés, que dice que ustedes engordaron y dieron patadas. No, dice, nosotros somos gente consagrada a Dios, el equipo está, nosotros estamos, cada uno se cree bueno en su propia opinión. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo estamos reaccionando? Por eso el mensaje es confrontativo en este día. A ver, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos a la altura del llamamiento celestial? ¿Estamos diciendo como Pablo, dejo todo atrás lo que ha pasado y todos los nombres y renombres y todas las vanidades humanas las tengo como basura con tal de asirme de Cristo, con tal de conocer el Hijo de Dios? Jesús dijo, el que quiera aferrarse a su vida, a esta vida terrenal, y vivirla como quiere, la perderá eternamente. Pero el que pierde esta vida para ganar la vida que Él da, va a vivir eternamente. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo como Israel? Para no repetir el error de Israel, vamos a ver 5 cosas que Dios le pidió a Israel para que aprendiese a ser un pueblo agradecido y un pueblo que conoce a su Dios. 5 cosas. Vaya buscando ahí Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Porque una de las cosas que Dios le dice a Israel, pueblo loco e ignorante, la versión Nueva Traducción Viviente dice, pueblo necio y sin entendimiento. No hay otra manera de matar la necedad y la falta de entendimiento y la ignorancia, sino con la revelación de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver 5 cosas que yo no digo que como por arte de magia van a empezar a aparecer en tu vida y ya vas a dejar de ser el necio y el ignorante y vas a vivir una vida para el Señor de aquí en más. No digo que sea, pero es un objetivo a lograr, es un camino a tomar, una meta. Y quiera Dios que cuando nos toque partir de esta tierra estemos bien cerca de lograrla con la ayuda del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor, tu Dios, de ti? Ahora, Israel, ahora. ¿Cuándo requiere Dios de ti? Ahora lo requiere. Hoy, Pascua del 2021. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere
que temas al Señor. Number one. Solo requiere que temas al Señor. Number two. Que vivas de la manera que le agrada. Número 3, que lo ames. Número 4, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y número 5, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy, no porque Dios es el mandamás y el dictador, sino que los obedezcas porque son para tu bien. Dios no se va a enfermar si tú lo desobedeces. No se va a enfermar de los nervios, no le va a venir colesterol, no le va a venir hipertensión arterial. No se le va a mover el trono si tú no lo obedeces. Pero las cosas que Él te da es para tu bien. Mire cómo lo dice la Reina Valera a este punto número 5. Que guarde los mandamientos de Jehová, así que los obedezcas. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas esa palabrita mismo, prosperidad. Ay, yo creo, pastor, hubiera empezado por eso. Hubiera empezado por la corona. Bueno, si es eso lo que te inspira, bueno, vas a prosperar. Según cómo tú reacciones, vas a prosperar o te vas a empantanar si no lo haces. Porque el gozo de Dios como Padre es que le obedezcas para que te vaya bien. Pensemos en nosotros con nuestros hijos. ¿Por qué quieres hacer estudiar a tus hijos? ¿Para sentirte orgulloso de tu hijo el doctor? ¿O porque le va a ir bien? ¿Porque va a ser un instrumento de ayuda a los demás, si es que tiene esas habilidades, para ser de bendición a otros? ¿Porque va a tener un trabajo digno? ¿Porque va a tener un salario digno? Mejorcito que el promedio, seguramente. Pregunta. ¿Es porque tú vas a ser el papá o la mamá del doctor o porque tu hijo va a tener una profesión y una herramienta para servir a la sociedad, un hombre de bien al país, un buen ciudadano, educado? ¿Cuál es el motivo que quieres que a tus hijos les vaya bien? Por eso es que quieres que ellos estudien. Por eso una de las cosas, de las grandes tristezas y amarguras que se agarran los padres, especialmente de este tiempo, es cuando sus hijos no le obedecen en estudiar y en capacitarse. Pues es lógico, porque vivimos en la sociedad del conocimiento y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ellos están en otra, están en Marte, están, no sé, tendrían que estar navegando el Curiosity, la nave esa que mandó la NASA a Marte. Pero bueno, así es el corazón de Dios. Quiere que le obedezca porque es para tu bien. Uruguay, Dios quiere que le obedezca porque es para tu bien. Es para tu prosperidad, Uruguay. No que te metas en una religión. Quiere que le obedezcas al Dios creador, al gran arquitecto de todo lo creado. Y tu papá, el que te dio esta tierra, que usó hombres, lo usó, pero que Dios estuvo para determinar tus límites y para que seas la nación que hoy eres. Creo que Dios habló ahí. Tómalo, agárralo. Agarra lo que te estoy diciendo, porque viene del Señor. Ahora, pueblo mío, ya que ustedes han conocido mi amor y han experimentado mi salvación, ¿qué requiero yo de ustedes? Solo requiero que me teman. ¿Qué es temer a Dios? ¿Tenerle miedo? No se trata de miedo, sino de tenerle respeto, de darle reverencia, de prestar bien atención cuando Él habla. Proverbios capítulo 8, verso 13,
y 14, dice, los que temen al Señor odian el mal. Vamos a ver si le estamos temiendo a Dios. Odian el mal, odian el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Estás temiendo a Dios? Vamos a ver si realmente estás reaccionando como Dios quiere que reacciones ante su bondad y su misericordia, mostrada claramente en la cruz del Calvario con la muerte y resurrección de Jesús. Te pide que le temas, es decir, que odies lo malo. ¿Cómo es que te dices cristiano y andas enredado en lo malo? En negocios turbios. ¿Cómo es que dices que temes a Dios y andas metido en la corrupción? ¿Cómo que andas metido en rebeliones populares, diciendo que es el nombre de Dios todavía, matando gente, el nombre de Dios? ¿No nos basta la historia que gente que el nombre de Dios hace guerra, mata gente, decapita y hace cosas horrendas? Todo el nombre de Dios. ¿No nos basta para aprender de la historia y aún de la historia contemporánea? Ese no es el espíritu de Cristo. El que realmente es un discípulo de Él reacciona con temor de Dios, valora la vida de las personas, desde que están en el vientre de su madre hasta que peinan las canas, que no solamente bendice a Dios, sino que bendice a las personas que son creadas a imagen de Dios, a pesar de que muchas de ellas reniegan de Dios. Porque toda persona que teme a Dios también respeta a los hombres. Si estás en una ideología que no se respeta al ser humano, no estás reaccionando con temor de Dios y no estás viviendo a la altura de lo que Dios hizo por ti. Jesús contó una historia en Lucas capítulo 18, verso 1, que dice, había en una ciudad, dijo Jesús, un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Esas dos cosas van siempre de la mano. Tú ves a personas que no respetan a los seres humanos, no temen a Dios. Tú ves a una persona que teme a Dios, probablemente tengan estima al ser humano, aunque sea el linchera que está en la esquina. Aún la gente que maltrata a otros, no los condenas, no los enjuicias, no estás de acuerdo con sus obras, pero aún cierras la boca por temor de Dios. Porque siempre que hay temor de Dios, hay respeto por lo humano. Quiere decir que no hay que confrontar, quiere decir que no hay que enseñar, que no hay que corregir. Sí, si Dios te da la autoridad y la oportunidad, hazlo. Pero siempre teniendo en cuenta el límite de que esa persona fue hecha a la imagen de Dios. Número dos, que vivas de la manera que le agrada a Dios. La Reina Valera dice que andes en sus caminos. La palabra aquí camino se semeja a la palabra planes. Por tanto, el segundo punto de cómo reaccionar ante el gran amor de Dios y su pasión por salvarnos es que vivamos en sus planes. Hay planes humanos y hay planes divinos. Isaías capítulo 55, versículo 9, dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, que el camino de ustedes, le dijo Dios a Israel. Y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos.
Aquí hay caminos, planes que vienen del cielo y son más altos, así como los cielos están altos de la tierra, así de la misma manera los caminos de Dios, los planes de Dios son mucho más altos. Esto significa son perfectos, vienen desde la eternidad y van hasta la eternidad. Y hay caminos que el hombre se inventa para andar en la tierra. Dios dice, anda en mis planes celestiales, anda en las obras que yo preparé para que tú las hicieras antes que estuvieses en la tierra. De hecho, tú estás en la tierra, era necesaria tu presencia en la tierra para hacer obras que Dios quiere que hagas en esta generación. Entonces, no te andes inventando tú la vida, sino que busca los caminos de Dios. Vuélvete a esos caminos que ya están predestinados para ti y para mí. Volveos a la senda antigua, dice el profeta a Israel. Hay caminos antiguos desde antes, desde atrás, antes de la fundación del mundo. Jesús fue un ejemplo de eso. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Dios, cuando fundó el mundo, entendió que el hombre se iba a rebelar y le iba a cometer alta traición. Y ya había previsto que su Hijo fuese el sacrificio perfecto para perdonar ese pecado, para que tomase nuestro lugar. A Dios no lo tomó de sorpresa la traición del hombre. Y ya había previsto que nacería Jesús y que cumpliría un plan, un propósito en la tierra. De la misma manera, si ustedes lo ven con el rey Josías, cientos de años antes fue profetizado que nacería un rey llamado Josías que haría esto y aquello. ¿Por qué? Porque eran caminos que yo ya había determinado y cuando vino el tiempo de su cumplimiento, hizo nacer a Josías. ¿En qué caminos andas tú? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en cuyo corazón están sus caminos. Porque aún andando en esos caminos que a veces se ponen complicados y difíciles y vayan haciendo lo que Dios le mandó, sembrando, por ejemplo, aunque lo hagan con lágrimas, va a llegar el momento que con regocijo cosecharán. Yo no digo que andar en los caminos de Dios no sea difícil a veces. Fucha, digo. Que a veces se nos planta un lagrimón, se nos cae la gota, a veces nos cansamos, nos desanimamos. Pero yo le digo, Señor, inyéctame. Ya si estoy tocando la guitarra así, digo, Señor, inyéctame ánimo, alienta a tu siervo, anima a tu siervo, Señor, que se está quedando sin combustible. Y ahí empiezo otra vez, a darle a la guitarra otra vez. Y hay veces que los caminos de Dios nos toca eso. Pero mire, yo estoy tan agradecido a Dios que un día me puso en sus caminos. Vuélveme a tu camino. ¿Cómo estás tú reaccionando ante la pasión de Cristo por salvarnos? ¿Cómo? ¿Andando en sus caminos o inventándote caminos? Siempre tienes un plan para hacer algo que a ti se te canta la gana, te gusta, te parece, o vas a ganar plata, fama o vas a ganar reputación. ¿O te interesa andar en sus caminos? Estamos en el segundo punto. Vamos al 3, porque se nos viene la madrugada. Número 3. Uy, por el amor de Dios, que lo ames. Que ames a Dios. ¿Cómo estás respondiendo a ese amor verdadero? Que te amó primero siendo tú y yo el peor de sus enemigos. De los pecadores, el primero. ¿Lo estás amando a Dios? El que ama no busca lo suyo.
busca hacer la voluntad del Padre. Jesús es el ejemplo perfecto. Él dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es amar a Dios? Es poner todas tus fuerzas, tus energías no solamente en hacerlo con tus labios, alabarle, decirle que le amas, que eso está bien, pero en los hechos. Cuando tú sabes que el corazón de Dios está dolido por algo, es identificarte con Él, es llorar por lo que Él llora, es alegrarse por lo que Él se alegra, es no agradarte a ti mismo, sino agradarle a Él. Es no proclamarte a ti y hacerte fama tú, sino hacerle fama a Él para que otros lo conozcan a Él. Amarle. Hubo una iglesia en la antigüedad que dejó de responder al amor de Dios. Y el Señor le dijo, yo no dejo de reconocer todo lo que hiciste al principio. Pero en Apocalipsis 2:4 le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo una queja, tengo algo contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Porque una cosa va de la mano. Tú fíjate cómo tú tratas a tu vecino, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos en la fe. Fíjate cómo tratas al ser humano. Dime cómo los tratas y te diré si lo amas. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu que nos da la habilidad, el poder de amar y de dominarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Cómo haces cuando tú amas a alguien? Está en el centro de tus pensamientos. Condiciona todos tus hechos. Quieres agradar al que te ama, no para ser recibido, sino como resultado de que Él te recibió primero. Él te perdonó primero. Y tú sabes de lo que Él te perdonó. Yo sé, por ejemplo, que de no haber sido por el Señor, no solamente mi alma se hubiera perdido, sino yo estaría enterrado, muerto. Vaya a saber qué sería de mi vida. Y cuando uno reconoce lo mucho que Dios le amó, mucho ama. Eso lo dice la Biblia. La gente que maltrata a otros, que vive de espaldas a Dios, no sabe, no se le ha hecho realidad lo que Dios le ama a él. Si no, se le caería la cara de vergüenza en cómo hace con los demás y cómo reacciona ante la palabra de Dios. Vamos al cuarto, por favor, que se nos va la hora. Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la manera de responderle al Señor a su gran amor. Si no, vamos a estar como Israel, como pueblo ingrato, necio, ignorante, que le paga a Dios abandonándolo y sirviéndose a sí mismo. Con todo lo que hacemos, no solamente dentro de las cuatro paredes de una congregación, de un edificio, servimos a Dios en nuestro lugar de trabajo. Servimos a Dios cuando estamos en la empresa, cuando somos empleados públicos, pero tomamos eso como una posta, como un privilegio que Dios me da, no solamente para tener un empleo público y una entrada mensual. No, eso es una añadidura, sino que tenemos el privilegio de servir a nuestros conciudadanos y a nuestro país de parte de Dios. Y no lo hacemos ni aún ni para nosotros, sino como para el Señor, con esmero, de buena gana. Servimos al empresario que nos da el trabajo. Sí, pero
hay muchos empresarios que son unos chupasangre. Puede que tengas razón, pero ese es el pecado de ellos. ¿Vas a justificarte por algunos chupasangre el no hacer como corresponde y servir a Dios en ese trabajo? Dios no puede darte otro trabajo si ese empresario no te valora. Claro que sí. Siempre va a haber alguien que va a ver tu buen trabajo. A alguien le va a tocar el hombro el Señor y decir, mira, este no te valora, te regatea lo que ganas, siempre te está chupando la sangre, pero yo, Dios, sé que tú lo haces como para mí. Entonces Dios agarra y despierta a otro empresario que es buena gente y te va a pagar bien y vas a estar más cómodo probablemente. Porque el que es fiel en lo ajeno no solamente califica para que un día Dios le dé lo propio, sino que en un lugar mucho mejor lo pondrá. En lo muy poco sos fiel, es el principio del reino de Dios, en lo mucho serás puesto. Pero si vas a hacerlo, hazlo con alegría. Servimos a Jehová con nuestra familia, con nuestros cónyuges. A veces los cónyuges están más preocupados por hacer que el otro te sirva, por dominarlo al otro y que el otro sea como tú y que haga como tú, que solamente con un control remoto toques una teclita y ya el macaco haga todo lo que tú quieres. Y a su vez el otro quiere hacer lo mismo contigo. Y ahí se pasan que no parecen cónyuges, parecen perro y gato. ¿Es eso servir a Dios? Si el otro hace lo que le corresponde y sirve a Dios, te va a servir a ti. En lo que tú necesitas, no en tus caprichos, te va a servir a ti. Y de la misma manera, si el otro está fallando a su parte, yo voy a hacer la mía y la voy a hacer como para el Señor. Y si el otro no se da cuenta, poderoso es Dios para abrirle los ojos, y si se los mantiene cerrados, de repente está probando tu fidelidad. Aquí estamos viendo en la práctica 4 cosas que hacen que uno manifieste gratitud y conocimiento para con el Dios que ha sido tan bueno y amoroso consigo. Vamos a la última. Obedecer su palabra, sus principios. Me olvidé de decirles que en el punto 4 apunten Romanos 12:11, que no sean perezosos, sino que trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, en todas las áreas. Desde que tienes que ayudar a mantener el templo donde se reúnen o el edificio, hasta en tu trabajo. Vamos al quinto, la obediencia a la palabra, a los principios, a los estatutos de Dios. Cuando venimos al reino de Dios, es como si nos mudáramos de país. Usted no puede mudarse de país y ir allá a hacer lo que a usted se le canta. Allí hay reglas, allí hay un presidente, allí hay una constitución. Pasa muchas veces en países, especialmente los países europeos, que vienen inmigrantes de otros países, de África, de Medio Oriente, y ellos quieren hacer las cosas ahí como si estuviesen en sus países. A veces en sus países se permite la poligamia, pero ellos quieren ir a esos países y quieren vivir con 4 o 5 mujeres. Quieren golpearlas si se portan mal y ser machistas. Entonces viene la ley de ese país y le dice, escúcheme señorito, eso hágalo en su país que es legal. Aquí estamos en otro país. Aquí es la monogamia y acá usted tiene que honrar y respetar a su esposa. Y que eso es violencia doméstica. Además, señorito, usted va a tener que cumplir por lo menos 1 año de cárcel.
me importa un bledo que en su país. Usted está acá y acá se tiene que ayornar a las nuevas leyes que rigen este país. Nosotros acá tenemos libertad. Aquí está el hinduista, el que hace yoga, el cristiano, y todos convivimos en paz. Abren una mezquita, abren una sinagoga y nos respetamos, porque son las leyes de convivencia que tienen nuestros países con raíces cristianas, judeocristianas. Pero usted vaya, por ejemplo, a China, que es una ideología comunista, y dice, acá somos cristianos, queremos adorar al Señor, ser buenos ciudadanos. Los meten en un campo de rehabilitación. Porque además, si no se rehabilitan, los matan. Vaya a algunos países de Medio Oriente. Tienen que andar haciendo reuniones, no sé, abajo de la tierra para que no los vean. Porque es otro reino. Porque son otras leyes. Y algunos vienen así del mundo. Acostumbrados a la viveza criolla, a las sabandijadas, a las bravuconadas. Y así eran en el mundo. Y cuando Dios lo invita al reino de su amado Hijo, les da la salvación, les revela a Cristo crucificado por amor, vienen al reino de Dios y quieren resolver las cosas dentro del reino de Dios como eran antes. Dios le dio libertad del mundo, pero se vienen con la pelota de acero y la cadena arrastrando para vivir de la misma manera que antes. Mis amigos, amados hermanos, toda persona que nos esté escuchando, si usted se precia de ser cristiano, usted tiene que vivir bajo las leyes de Cristo. Y usted quiere saber cómo es el reino de Cristo. Primero, el reino de Cristo no es de este mundo. Pero si usted aplica las leyes del reino de Cristo en la mayoría de los países de la tierra, usted no solamente va a ser un buen cristiano, sino un buen ciudadano. Porque no va a ser necesario que le estén diciendo no matarás. Usted ya en su corazón sabe que no va a matar, porque no está eso en su corazón. No es necesario decirle no codicie el bien ajeno, ni la mujer de su prójimo, porque en su corazón, por naturaleza, ya tiene la ley de Dios en su corazón. No va a ser necesario decirle vago, vaya a laburar, no, porque ya Dios le enseña a trabajar fielmente y honestamente para ganar su pan con el sudor de la frente y compartir para el que está pasando desgracia. Por eso todo buen cristiano que practica los estatutos y obedece la palabra de Dios es siempre un buen ciudadano, un ciudadano ilustre, que está para aportarle a su sociedad, no para aportar suciedad. Pero me temo que muchas veces los cristianos y aún sus líderes se tornan en un lastre para la sociedad. Hay que bancarlos todavía. Todavía que los tenemos que bancar adentro, los tienen que bancar los de afuera. Pero eso no es el espíritu de Cristo, ni es seguir los estatutos del reino que están en Mateo 5, el Sermón del Monte. Mateo 5 y 6. Léalo ahí. No es que tiene que leer toda la Biblia. Vaya y cumpla lo que está ahí. Bendiga al que le maldice, ore por el que le ultraja y le persigue, sea generoso en ayudar al que está necesitado, no sea un religioso, no sea pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, no infiel a su cónyuge, no violento. Eso está ahí. Y además Dios lo ayuda a cambiar. Por eso decía al principio, no es que de un día para otro, Dios no hace magia, Dios hace milagros. Y los milagros muchas veces son progresivos. De un día para otro a veces no lo ve, pero al cabo de los días usted va viendo los cambios dentro suyo. Por eso el Señor dice,
¿Quieres agradarme y responder al amor que yo te he dado? ¿Qué pido yo que hagas? Que me temas, que andes en mis planes, que me ames, que me sirvas con todo tu corazón y toda tu alma y que me obedezcas a mi palabra para que prosperes, para que te vaya bien y le vaya bien al país donde estás, a la ciudad donde estás. Porque Dios quiere bendecir y Uruguay y lo quiere hacer a través nuestro. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Está ahí. La presencia de Dios está. Desde la planta de tus pies hasta tu cabeza. Te visita el Señor. Él es invisible, pero su presencia es tangible cuando se manifiesta. Y oro a Dios para que mi enseñanza haya caído como la llovizna en pastos suaves. Como el rocío caiga sobre ti, te haya empapado de fe, de sabiduría y te dé fortaleza y ánimo para responder al amor de Dios que Él ha mostrado por ti y por mí al enviar a su Hijo a la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna después de esta tierra. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Los planes nuestros humanos siempre están basados en lo que va a pasar en la tierra. Pero los planes de Dios son eternos. Son más allá de lo que se hace en este cuerpo. Trascienden la vida física. Dios te bendiga en este domingo. Dios te bendiga en esta hora. Dios te consuele. Y hagas hoy un trato con el Señor. En proponerte con toda tu mente y tu corazón, abandonar tus caminos, dejar de hacer lo que se te canta y de vivir en el temor de Dios, amándole, sirviéndole, obedeciéndole y andando en esos planes eternos que Él quiere revelarte para que andes en ellos. Que Dios te bendiga ricamente. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa.